Hola mis amigos, les saluda Sensei Emilio Lam y hoy estoy en un lugar muy especial. Vine a visitar el dojo de Shihan Arturo Armas Hijo y pues el día de hoy vamos a tener una entrevista con él, ya que nos va a contar de el homenaje que se le va a realizar a Shihan Arturo Armas García, papá, por la trayectoria de sus 60 años en el karate aquí en Guatemala. Véanla. ¿Cómo estás, Emilio? Bien, gracias, bien, gracias. Bueno, me alegra. Queremos saber un poco de la trayectoria de Shihan Arturo Armas. Sé que está cumpliendo 60 años en el tema del karate aquí en Guatemala, ¿verdad? Desde sus inicios, ¿verdad? Y queremos saber cuáles son las actividades que vamos a tener próximamente para, pues, este marzo ya, ¿verdad? Sí, el Shihan cumple 60 años de aprendizaje, práctica y enseñanza del karate, específicamente de Shito-ryu. Él va a estar celebrando en marzo, el 6 de marzo, que se le va a llevar a cabo una cena homenaje con la Embajada de Japón. Ellos le van a hacer entrega de un reconocimiento. Y seguidamente, pues, vamos a llevar a cabo un seminario en el que vamos a tener la oportunidad de conocer su Parimpei, que es como en el mundo del karate se conoce en la kata máxima dentro del Nájate. Ok, para pues las personas que no conocen mucho acerca de lo que hacemos, de lo que realizamos en el karate, pues alguna explicación de lo que es una kata, para que sepan ellos específicamente el significado, ¿verdad?, de lo que se va a realizar en este seminario homenaje. Una kata es una secuencia de movimientos en las que se aprenden técnicas que van a ser después aplicadas a la defensa personal o en un combate propiamente dicho. Es la forma antigua de enseñanza y de aprendizaje del karate, es a través de la kata. Como dije hace un momentito, en el caso de su Parimpei, es una kata que encierra, comprende en movimientos que son aplicables a la defensa y a la realidad de una situación que se suscite en la calle, ¿verdad? Ese día, pues, se va a transmitir este tipo de conocimiento. ¿Y quiénes son los que van a estar participando en este pues homenaje y pues en el seminario? En el seminario pues está invitados todos los estudiantes que pertenecen a la organización Soshikan de Guatemala. Esperamos que sea un grupo considerable de cintas cafés y cintas negras. Van a venir personas de Huehuetenango, de Quetzaltenango, de Santa Rosa, de Zacatepeques y de diferentes departamentos del país. Ok, muy interesante. Y en el evento que se va a realizar el 6 de marzo, ese es un homenaje, estaba pues enterándome que es un homenaje que se le da a Shihan Arturo por la trayectoria. Que nos cuente un poco más de cómo ha sido, ya que usted pues desde que nació ha estado en el tema del karate, ¿verdad? Yo tengo pues varios años de conocerlo y pues ha sido también pues mi maestro, ¿verdad? Tanto su papá como usted. Y pues queremos saber un poquito más de lo que ha realizado su papá aquí en Guatemala en favor del karate. Realmente el Shihan abrió su dojo en 1970. Para sumar los 60 años, vamos a tomar en cuenta que él empezó su práctica en 1966.
sea que de ese tiempo para acá suman los 60 años, desde que empezó su entrenamiento, su aprendizaje de karate. ¿Verdad? Él empezó con el profesor Jorge Sosa, que pues fue el introductor del karate a Guatemala. Y luego de eso, abriendo su dojo, la verdad que pues empezó siendo una persona muy entusiasta, formando grupos. Su escuela, digamos, inicial abrió en la UP, que es la Universidad Popular, en la zona 1 de la capital de Guatemala. Y a partir de ese momento ya hubo mucho entusiasmo, como dije, de formar actividades como las competencias, como los eventos de aprendizaje, y eso contribuyó a que al día de hoy hayamos logrado que el karate lograra también su máximo desarrollo aquí en Guatemala, desarrollo técnico. Podemos hablar de que muchas de las katas que se conocen acá en Guatemala fueron gracias a la labor que hizo el Shihan, transmitiendo él a título personal, después de haber aprendido con el maestro Koichi Choda Watanabe, y eventualmente también trayendo a Guatemala tanto al maestro Koichi, que lo ha traído a lo largo de 40 años. Él ha venido a Guatemala a impartir seminario y a instruir a muchos cintas negras y a muchos profesores. Entonces, creo que es uno de los principales aportes, porque si no hay técnica, no se podría practicar el karate. Lógicamente, es el factor principal para el desarrollo. Después, el Shihan fue la persona que tuvo a su cargo la estructuración y fundación de la Asociación Departamental del Departamento de Guatemala, que fue la base para poder formar la Federación Nacional de Karate Do. O sea, pues cuando se va a formar una federación, Exacto. primero hay que tener asociaciones. En aquella época, más o menos, si no me falla ahorita la memoria, 1982, 1983, se fundó la Asociación Departamental de Karate Do del Departamento de Guatemala. Luego se fundaron 2 asociaciones más, y ya con esas 3 asociaciones se pudo abrir o empezar la Federación Nacional de Karate Do. Eso es un gran aporte, porque definitivamente muchas personas que están compitiendo, de hecho, muchos competidores, o por casi que ninguno de los competidores sabe a quién se debe que estén pudiendo participar y representar al país. Al país a través de la gestión que hizo Shihan, ¿verdad? O sea, es un mérito muy grande. Definitivamente. Que creo que hasta este momento, inclusive de repente hasta los mismos directivos de la federación no saben quién fue la persona que dio esos primeros pasos. Interesante conocer la historia y interesante que ahora en estas generaciones podamos pues tener estas entrevistas para conocer más de los aportes que se han hecho en el karate a nivel nacional por parte de Shihan. Sí, luego pues siempre hablando de instituciones, vamos a mencionar Shitokai, que es la estructura de la escuela Shito-Ryu en el mundo entero. Aquí en Guatemala, básicamente Shitokai empezó con la labor del Shihan, Arturo Armas. O sea, yo sé que hoy en día, pues, Shitokai ya es una institución grande en el país. Hay otras personas que la dirigen, pero igualmente es importante que se dé a conocer que
si no hubiera sido por estas gestiones y por esta constante labor que hizo el Shihan Arturo Armas García, no hubiera Xitokai en Guatemala. De hecho, cuando en su momento fue directivo de Xitokai y representante de Xitokai en Guatemala, se llevaron a cabo eventos muy importantes. Campeonatos internacionales, seminarios, que más o menos, digamos, el último que ahorita tengo en mente fue en el año 2000, hace 24, 25, 26 años. Ya 26. Hace 26 años, yo vine con un grupo de maestros japoneses a que ellos transmitieran su conocimiento. Se impartió un seminario muy grande con los maestros de la directiva técnica de Xitokai en Japón. ¿Ya? Y en ese caso se convocó a todos los practicantes de Shitoryu en el país para que asistieran y pudieran instruirse, ¿verdad? Pero como digo, eso es una labor que hizo el Shihan. Y creo que, si no me falla ahorita la memoria, fue la última. Después no han habido más eventos como estos. Bueno, Shihan, ahora vamos a entrar a un tema un poco sentimental o emocional, porque ya que usted ha sido parte de esa trayectoria también, ¿verdad? Usted nació en el karate, se podría decir, y pues siguió los pasos de su papá. Entonces queremos pues, saber un poco de cuál es su sentimiento, qué es lo que usted siente de ver a su papá con tantos años de trayectoria en el karate y los beneficios que le ha dado a la población guatemalteca. Bueno, pues la verdad que sí, es definitivamente una alegría grande y un orgullo poder ser hijo del Shihan Arturo Armas. Celebro junto a él este logro. Me sirve a mí y creo que también a muchos de sus estudiantes como un ejemplo. ¿Por qué? Porque él en este momento ya está próximo a cumplir sus 84 años de vida y sin embargo sigue entrenando. O sea, no se detiene, la edad no ha sido para él una barrera, ¿verdad? Creo que al contrario, karate le ha dado salud, le ha dado fortaleza, lo ha mantenido en el uso de sus facultades físicas, mentales, emocionales, espirituales. O sea, es un ejemplo, sinceramente, darse cuenta que en la perseverancia, en la constancia, todos podemos lograr llegar a una edad avanzada practicando karate, ¿verdad? Entonces, yo espero llegar también a una edad avanzada, ojalá que tal vez unos años más, ¿verdad? 90 años, poder compartir el conocimiento que hoy pues tenemos gracias a la labor de, en este caso pues de mi papá. Excelente, gracias por eso. Usted ha sostenido que el conocimiento no debe de aceptarse por fe ciega, sino comprobarse mediante la experiencia personal. ¿Cómo traduce ese principio en la enseñanza diaria dentro del dojo y en relación con sus alumnos? Bueno, en realidad es una pregunta muy importante, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es una pregunta muy compleja. ¿Por qué razón? A mí me nace dar clases de karate. Sé que tengo vocación como maestro de artes marciales, pero la realidad es de que de entre los miles de alumnos que han pasado por mi escuela, todos han tenido una mentalidad distinta, ¿verdad? Un pensamiento distinto que es difícil a veces
de poderlos analizar a todos. Hay quienes se dan a conocer muy rápido y demuestran interés por el aprendizaje dentro del Karate Do. Hay algunos que son un poco ajenos, tal vez tímidos, ¿verdad? Y no se dan a conocer muy rápido. Pero dentro de ese complejo de pensamientos dentro de los alumnos y dentro de esa tarea como maestro, pues uno va descubriendo si verdaderamente su enseñanza ha penetrado dentro del comportamiento, dentro del pensamiento, dentro del desarrollo del alumno. Eso es lo que verdaderamente hace a un maestro. No únicamente por dar la clase, di la clase de hora y media, pongámosle, y ya salí y gracias a Dios se terminó porque ya no tenía ganas de seguir, ¿verdad? Porque le cuento esto porque he tenido compañeros que piensan de esa manera, ¿verdad? Entonces, a veces pienso de que únicamente dan la clase por compromiso y dentro de los dojos comerciales, por tener gente, ganarse unos centavos y cumplir ese compromiso personal que ellos se han hecho. Pero no debe ser así. Yo lo he interpretado desde el principio, como el alumno debe tener una base sólida. Si al alumno se le crea una base sólida, tanto técnicamente como teóricamente, me refiero a la moralidad que decía anteriormente, el alumno va creciendo poco a poco. Esto de que el alumno capte el mensaje del maestro es bastante difícil en el karate, porque sabemos que lo entienden en el momentito, pero la mayoría no practica los consejos, la orientación, la guía que el maestro les da. Entonces, caemos a una situación de que el esfuerzo que el maestro hace por darse a entender, por verdaderamente cumplir con la función de maestro, con la función de instructor verdaderamente de karate, ¿verdad? Muchas veces el alumno no lo capta, no lo agradece, sino únicamente a algunos solo les interesa llegar a combatir, llegar a competir y nada más. Y no ponen atención a la base fundamental que nos da karate, como es verdaderamente el desarrollo mental, espiritual del alumno. A través del tiempo, lógicamente he tenido algunos maestros que se identifican con el camino del arte marcial, o sea, con el Do. Y entonces ahí es cuando yo me doy cuenta si verdaderamente mis enseñanzas no han sido por gusto. Pero sí me refiero a que esto es bastante difícil, porque esa filosofía que se trata de impregnar en la mentalidad de los alumnos, sean niños, jóvenes, adultos, es difícil de que ellos verdaderamente la cumplan. Al alumno se le dice de que el comportamiento que deben de tener en el dojo deben hacerlo en su vida diaria, en la calle, en su hogar, en el colegio o en la oficina donde se encuentren. Pero según la experiencia yo me doy cuenta que la mayoría no lo cumplen. Les gusta, ¿verdad? Y dicen, es que yo hago karate. Ay, la filosofía del karate es buena porque tal cosa, pero solo lo hablan, como así lo hablan muchos instructores, ¿verdad? La realidad es de que no hay que hablarlo tanto, sino que hay que verdaderamente captarlo, y el comportamiento de la persona debe de ir de acuerdo a la filosofía del arte marcial, ¿verdad? Algo
sumamente difícil. Aparentemente es fácil, ¿verdad? Pero el alumno no lo llega a interpretar así. El alumno solo lo llega a escuchar, ¿verdad? Pero a los pocos días, a la semana, esa plática ya se les olvidó, ¿no? Entonces, debemos de trabajar con los alumnos dentro de la técnica y a través de ¿cómo se llama? Que ellos practiquen su técnica y que los motive. Entonces, poco a poco ellos van a ir entendiendo verdaderamente que la filosofía del karate es bastante especial. Y hay que entender que la filosofía del karate no es como la filosofía que se estudia en la universidad, ¿verdad? La filosofía del karate es una filosofía bastante especial, que esa filosofía debe de ir naciendo dentro de la persona poco a poco, conforme el desarrollo que la persona va teniendo, entonces va manifestando su filosofía y a veces ni él mismo se ha dado cuenta. Uno se da cuenta de estas cosas a través de los años, a través del tiempo, pero esta filosofía no puede comprenderse solamente porque llegué al dojo, entrené en un año y ya sé lo que significa el karate. Eso es falso, ¿verdad? Le puedo contar una anécdota, si hay tiempo, de un catedrático francés, que él era de los mejores catedráticos en la Universidad de Francia y fue contratado para dar la clase de filosofía en una universidad de Japón. Y llegó, él fue contratado por 2 años, pero ya estando en Japón a él le llamó la atención el kyo, o sea, el tiro al arco, y se fue a buscar un maestro. Creo que había un maestro ahí dentro de la universidad, y principió a entrenar el arco, el tiro con flecha. Y con el maestro él se ponía a platicar de la filosofía del arte marcial, y el maestro siempre les decía al maestro de filosofía, al catedrático, que no entendía. Entonces el catedrático se quedaba pensando, ¿cómo es posible que yo no entienda? Si yo soy catedrático de filosofía y estoy aquí contratado porque tengo méritos para estar acá, ¿verdad? Y así se pasaron los 2 años, ¿verdad? Y de último le dijo el maestro de Kyo, ¿me entendiste? Debes de seguir practicando. Entonces el maestro, ya que le lastimaron su ego, pidió que le renovaran otros 2 años, únicamente para seguir entrenando el Kyodo. Entonces le renovaron 2 años más. A través de los otros 2 años, o sea, ya 4 años de trabajo y de estudio, él logró aceptar y logró entender que la filosofía del arte marcial es muy diferente a la filosofía de la cátedra, ¿verdad? Entonces, esto algunos que me escuchan se preguntarán por qué, ¿verdad? Eso únicamente lo debe entender la persona, porque eso es algo del mismo desarrollo mental y espiritual del practicante, porque la filosofía de las artes marciales es la misma, es lo que llamamos el Zen, ¿verdad? Es la misma filosofía en el karate, en el judo, en todas las artes marciales, ¿verdad? Pero desgraciadamente los instructores solo hablan de la filosofía de las artes marciales, pero muchas veces, con el perdón de ellos, pero la mayoría no entiende la filosofía de las artes marciales, porque el comportamiento de ellos en su vida particular no dan a entender que ellos verdaderamente practiquen un arte marcial. El comportamiento de ellos es únicamente para darse a conocer de que ellos son practicantes de X arte marcial y de que son muy buenos, ¿verdad? O un campeón de karate, campeón nacional o podría ser un campeón mundial, ¿verdad? No llegan a entender verdaderamente
ese conocimiento. Entonces, a través de los años, ¿verdad? Aunque sean pocos los alumnos que capten el mensaje en el dojo y en su vida, entonces para uno es satisfactorio, porque uno sabe que su clase no la dio por gusto, su clase de tantos años, porque no en una clase van a aprender, ¿verdad? Sino que a través de la constancia que tenga tanto el maestro como el alumno, entonces se va a desarrollar y se va a lograr entender esa filosofía de comportamiento, esa filosofía espiritual que debe de nacer dentro del alumno, ¿verdad? Porque el karate, aunque no nos demos cuenta, nos transforma. Principiamos siendo unas personas corrientes, ¿verdad? Y seguimos siendo personas corrientes, porque la gente nunca se va a dar cuenta de lo que nosotros llevamos internamente, del pensamiento que nosotros llevamos de la vida. El karate nos enseña a vivir, nos enseña a caminar, nos enseña a ser mejores individuos todos los días. Y eso la gente no lo ve, ¿verdad? Posiblemente lo ve con el tiempo, porque la gente nota el cambio de una persona cuando lo conoce, que entró a la práctica del Karate Do, y al tiempo se da cuenta que él ya no es el mismo, que el comportamiento de él dentro de su roce social ya es distinto, ya su comportamiento ya no es como todos los demás. El comportamiento de él, sin que él mismo tal vez no se ha dado cuenta, ya es otra persona, ¿verdad? ¿Por qué? Primero, porque el karate le ha dado seguridad, ¿verdad? El karate le ha dado disciplina, el karate le ha dado conocimiento de cómo comportarse en la vida, porque el comportamiento que se tiene en el dojo se debe reflejar en la vida diaria del individuo. Si es niño, se debe reflejar en el colegio, se debe reflejar en la oficina si es adulto, en cualquier parte que nosotros nos desarrollemos. Debemos de mantener esa filosofía sin necesidad de pensar que tengo que ser así, sino que eso debe ya nacer. Poco a poco vamos siendo karatecas con esa filosofía mental interna que verdaderamente nos refleja a ser diferentes a los demás. Muchas gracias, Shihan, por sus palabras. Y ya para ir finalizando esta entrevista, pues queremos saber cómo se siente de estar cumpliendo ya 60 años de trayectoria en el karate aquí en Guatemala, del reconocimiento que la Embajada de Japón le va a realizar próximamente este 6 de marzo. Bueno, en realidad, ¿cómo me siento? Pues lógicamente hay una canción que dice, parece que fue ayer. Para mí, yo siempre pienso en que acabo de entrar al karate. No se me olvida la primera clase que recibí, y esa primera clase me la dio uno que después fue mi compañero, que él en ese momento tenía café, Baldomero Morales. Él nos recibió a un grupito que entramos al dojo del profesor Sosa, y esa fue mi primera experiencia. Después de los años, y ahora estar cumpliendo 60 años, más que todo próximamente el mes entrante, pues me siento satisfecho, me siento muy contento. En realidad uno los años no los siente, ¿verdad? Por eso le dije que parece que fue ayer, porque tantos recuerdos que tengo del dojo, tantos recuerdos que tengo de mis compañeros, tantos recuerdos que tengo de los viajes que se hicieron
siendo yo en ese momento solo alumno, no instructor. Y así, hay un montón de historia dentro de mi vida en el Karate Do. Pero la verdad, yo me siento muy satisfecho, y con esa noticia de que se va a hacer un reconocimiento de parte del señor embajador de Japón, de parte de la embajada de Japón, por esos 60 años de trayectoria de práctica continua, porque la verdad, no sé, pero creo que soy de los pocos que ha iniciado karate y no ha dejado nunca de practicar, ¿verdad? Yo siempre he estado pendiente de mis alumnos, de mis instructores, por eso les doy estos seminarios, para que ellos se vayan superando en su conocimiento, para que así tengan ellos cómo seguir enseñando. En el karate siempre te tiene que tener un maestro, y eso es lo que les indico a mis alumnos, ¿verdad? Uno no puede ser independiente, uno debe ser independiente dentro de su desarrollo, pero no independiente de decir, ya no tengo maestro porque yo ya lo sé todo. Siempre dependemos de un maestro, ¿verdad? Yo tengo mi maestro actual, que se llama Koichi Choda Watanabe. Él es el que me sigue orientando, él es el que me sigue enseñando, y de él sigo aprendiendo mucho. No solo la técnica, no solo las katas y situaciones así, sino muchas cosas de la vida de él, porque él como japonés, ¿verdad? Su vida ha sido muy especial, ¿verdad? Y todos los alumnos que estamos alrededor de él y recibiendo siempre sus consejos, su guía como maestro y sus enseñanzas técnicas, estamos muy satisfechos y ante todo muy orgullosos de tener al maestro Koichi Choda Watanabe en nuestra vida, ¿verdad? Por eso Shito Ryu es una escuela bastante formal, bastante seria, que en realidad nunca he cambiado yo de estilo, porque eso es algo muy importante. Desde que principié en marzo de 1966 para esta parte, el día de hoy, siempre he trabajado la técnica de Shito Ryu. La he trabajado, la he estudiado, he recibido las clases, todo dentro de Shito Ryu. Nunca he cambiado de estilo, ni pienso cambiarlo.